Colegio de Investigación Educativa, CIE. En esta ocasión estamos con la asignatura de Tendencias Pedagógicas Actuales del Proceso Docente. Soy maestrante de la maestría en Investigación Educativa del Grupo V. La maestra Narda Belén Ávila Contreras y yo, Cecilio Ignacio Cobian Aguayo, vamos a exponer acerca del tema que íbamos a llevar a la sesión presencial, el cual es las corrientes pedagógicas y el tradicionalismo. Nuestro catedrático es el maestro, el doctor Jorge Castañeda León. Comenzamos. Las corrientes pedagógicas contemporáneas son representaciones conceptuales o teorías pedagógicas que surgen de la realidad, planteando los elementos que debe tener una pedagogía, fundamentándose en teorías psicológicas, sociológicas y antropológicas, considerando la multidimensionalidad del hombre. Los componentes básicos que nos han servido para el análisis de las diferentes corrientes han sido la concepción educativa, el propósito de la enseñanza, la relación profesor-alumno, el contenido, la metodología y la evaluación. De las diversas corrientes que estudiamos, hicimos una especie de comparación. Vamos a tratar los temas que consideramos son similares entre ellas para hacer una comparación más efectiva. Comenzamos con la corriente pedagógica tradicional. La corriente pedagógica tradicional, según Bonilla, concibe a la educación como un acto exclusivamente académico que se da al interior del aula, referido a la transmisión de conocimientos. Tiene de propósito transmitir saberes específicos y las valoraciones aceptadas socialmente. ¿Qué busca? Busca formar trabajadores rutinarios y de servicios. En esta corriente, la relación profesor con el alumno son verticales y todo el poder radica en el docente. Tiene contenidos extensos, complicados de abarcar. Utiliza la exposición oral como su método principal. Así como suena, el maestro habla, da sus clases magistrales y el alumno tiene como obligación entenderle. ¿Cómo? Pues como él pueda. Por otro lado está la corriente pedagógica conductual. La corriente pedagógica conductual concibe a la educación como un factor de movilidad, ascenso y armonía social. Los propósitos se dan por el planteamiento de objetivos y de metas educativas en términos de resultados observables, que busca formar hombres eficientes. ¿Cómo es la relación entre el profesor y el alumno? Son cordiales pero superficiales. La autoridad y las decisiones a fin de cuentas quedan en el docente. No se pide la opinión del alumno. El contenido se formula aprovechando los adelantos tecnológicos, siendo cuidadosamente seleccionados. La metodología se reviste de cierto activismo técnico, que se caracteriza por la interacción de los alumnos con los materiales. Ya es algo, ya no nada más es escuchar al maestro, ahora al menos interactúan con algunos materiales. Después se viene la corriente pedagógica activa. Esta surge como respuesta a las formas de enseñanza imperantes por la escuela tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Está total y completamente en contra de la escuela tradicional. Esta concibe a la educación como un proceso orientado al niño. La relación del alumno-profesor se basa en la consideración del niño, con derechos y deberes, con capacidades e intereses propios. El niño es un sujeto y no un objeto. La metodología utilizada corresponde al método inductivo y también se le conoce como escuela nueva. ¿Quiénes son los más destacados autores o pedagogos de esta metodología? Están las escuelas de Montessori, están las escuelas de Plan Dalton, están las escuelas de Waldorf y están las escuelas de Freinet. Después se viene la corriente pedagógica personalizada. Esta sostiene que la educación debe realizarse de acuerdo a las características de cada persona, considerándola
a este como un todo biológico, psicológico y social. ¿Cuál es su propósito? Formar personal con notas de singularidad, autonomía, apertura, libertad y responsabilidad. ¿Cómo es la relación del profesor con el alumno? Muy bien, esta es de empatía, valoración mutua, en el rol que le compete a cada uno. El profesor debe suscitar en el alumno una actitud que lo lleve al compromiso con su propia educación. Los contenidos deben provenir de la naturaleza y de la vida misma. La metodología. Se recurre a estrategias que permitan analizar, comparar y contrastar. Ya nada más es una clase magistral. ¿Quiénes son los representantes destacados de este tipo de pedagogía? Se encuentran Carl Rogers y Víctor García Oz. Por otro lado está la corriente pedagógica social. Esta considera que la educación debe estar orientada a la transformación de la sociedad, llevándola hacia la equidad, la cooperación, la educación como fuente del conocimiento e intercambio de experiencias. ¿Qué pretende formar? Pretende formar seres polivalentes, hombres capaces de transformar la sociedad actual, llevándola hacia una más justa. Su objetivo central puede considerarse como la combinación de educación y trabajo, producción y la defensa de la polivalencia. ¿Cuál es su propósito? Formar al hombre preparado en y para el trabajo, quien al interactuar con sus compañeros adquiere y aplica conocimiento y pone en práctica sus valores. Esta corriente, desde que la vemos, huele a Karl Marx. Así que definitivamente las ideas principales son de Marx y de Engels. Han marcado profundamente esta corriente pedagógica, es innegable. Por otro lado está la corriente pedagógica constructivista. Esta ya se acerca un poco más a lo que se supone estamos tratando hoy en día. Esta dice que se puede definir como la corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que se desarrolla de manera interna, conforme el individuo interactúa con su entorno. El cerebro no es un mero recipiente donde se deposita la información, sino una entidad que ordena y le da forma a la experiencia y al conocimiento. ¿A quién podemos encontrar como un autor destacado de esto? Está Piaget en Suiza, está Vygotsky en la antigua Unión Soviética, está David Ausubel y Jerome Bruner en Estados Unidos. ¿Cuáles son los postulados de la pedagogía constructivista? El aprendizaje no es solo recepción, reflejo o copia de un saber terminal transmitido. El aprendizaje debe ser la reconstrucción viva, palpitante de este saber a través de las cualidades personales que responden a la idiosincrasia de cada individuo. El aprendizaje es el más importante factor que dinamiza el desarrollo de una nación. A su vez, el desarrollo de una nación exige mejores modelos de aprendizaje. El alumno es el último y principal actor de su propio aprendizaje. El maestro, en consecuencia, ve aumentada su responsabilidad, pues se convierte en orientador, guiador, coordinador, facilitador de aprendizaje. Por lo tanto, debe estar mejor preparado que nunca. Su misión siempre ha sido esta, solo que ahora debe estar más consciente de su propia capacitación. Está también la corriente pedagógica conceptual. Esta se centra en la formación de personas orientadas hacia el desarrollo pleno de las potencialidades humanas, a tono con las exigencias del siglo XXI. ¿Cuál propósito tiene? Pues pretende enfrentar exitosamente a la persona ante las dificultades de la sociedad en la era del conocimiento, y pretende formar seres humanos amorosos, éticos, talentosos, creadores, competentes, que comprendan el lenguaje de la ciencia, la actividad física, la tecnología y el arte, en un solo término, analistas simbólicos. Las relaciones de profesor y alumno son concebidas de manera democrática, con deberes y derechos compartidos, en donde el profesor asume el papel de tutor,
ya que diseña, coordina y asesora el trabajo del alumno. No podemos hablar de corrientes pedagógicas sin hablar de la tradicional, y uno de sus grandes exponentes sin duda es Ignacio de Loyola. Él elaboró un sistema educacional fundamentado en la estructura del proceso docente en la escuela. El interés fundamental de su pedagogía era el de afianzar el papel de la Iglesia Católica y destacar la figura, la cual venía del Papa, y ésta se veía amenazada por la Reforma Protestante encabezada por Martín Lutero. Otro exponente importante es Johann Amos Comenius. Él fue uno de los primeros en dar cuerpo teórico al pensamiento pedagógico. Él plantea una escuela única con obligatoriedad de enseñanza en la lengua materna para todos los niños, sin distinción de raza o posición social o condición. Escribió la primera guía para la educación de los niños en la edad preescolar, la escuela materna. Estableció el concepto de curso escolar, su división en semestres y la determinación de vacaciones. Dividió la jornada escolar en 4 horas para lengua materna de 6 a 12 años, 6 horas para escuela latina de 12 a 18 años. El maestro, según Comenius, debe ser sincero, activo, valiente y un ejemplo vivo de virtudes, las que deben inculcar a sus alumnos, y ser un hombre educado y laborioso. Debe velar porque todos los alumnos participen activamente en la clase, así como mantener la disciplina de la misma. Mucho de lo que soñó este gran pedagogo, adelantado a su época, entró en práctica de la escuela, al cabo de 2 siglos o 2 siglos y medio después. A él se le considera como el padre de la didáctica. Muy bien. Es muy fácil decir que la escuela tradicional está mal porque simplemente no le da un papel al estudiante. Es cierto. Sin embargo, no podemos negar que en nuestros días todavía podemos encontrar esa manera de pensar. Todavía hay maestros que prefieren dar ese tipo de clases donde la disciplina es lo máximo y donde lo que el maestro dice es la única y la verdadera realidad. Y lo que el alumno va a hacer a la escuela simplemente es a escuchar y a aprender. ¿Cómo? Como él pueda, porque el maestro da una explicación tan magistral que tiene que aprenderlo. Yo pienso que es necesario que la mayoría de los maestros entendamos que existen varias corrientes, existen varias pedagogías. Deberíamos buscar lo mejor de cada una y aprender a aplicarlo en nuestro entorno para hacer la mejor o el mejor trabajo docente que podamos, dependiendo de nuestras propias capacidades, sin necesidad de estar inventando las cosas, basados totalmente en una pedagogía. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias.